¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos este miércoles al programa En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Esta noche vamos a hablar de fútbol con uno de los pioneros del balompié profesional yucateco. Él participó, pues en su primera temporada, que fue la segunda de, en ese entonces, naciente tercera división, campaña 1982-83 con Tiburones, pero también estuvo con Zapateros de Ticul y Leones del IMSS. Me refiero a Alfonso Domínguez Riverol, quien pues hoy nos hace el favor de acompañarnos para desempolvar el pasado, recordar esas vivencias y hablarnos de un libro que va a estar presentando, por supuesto, de fútbol a finales de este mes de febrero. Sin más preámbulo, mi estimado Alfonso Poncho Domínguez, pues qué gusto tenerte aquí en el estudio de Tele Yucatán. Muchas gracias, el gusto es mío, es un placer estar aquí para poder explicar, platicar de, como dices tú, desempolvando el pasado. Es un honor. Muchas gracias. Alfonso, iniciamos esta plática, esta charla de fútbol, esta charla deportiva, precisamente recordando cuántos esfuerzos se hicieron. Tú vienes de una familia futbolera de Progreso, donde tanto Gaspar, Cuauhtémoc, los hermanos Domínguez Riverol, fueron pieza fundamental de los equipos en ese nacimiento del balompié profesional. 1981, mes de septiembre, cuando se crea la zona sureste de la rama menor del balompié de Paga de nuestro país, la tercera división. Tú estabas en México, tú no estuviste en la primera campaña, a diferencia de tus hermanos, pero me platicabas para la siguiente temporada, 1982-1983, formas parte de Tiburones, que jugando en el 20 de noviembre sería su segunda y última campaña de esa primera época en el balompié profesional. Recuérdanos y háblanos de cómo era el fútbol profesional hace 42 años cuando llegó a Yucatán. Pues la sorpresa fue la llegada del fútbol, y el fútbol recolectó a los mejores jugadores de primera fuerza y los dividió entre Leones, Aguiluchos y Tiburones. Yo estaba en México jugando en un equipo que se llama Granjas México. Venía de estar un tiempito con las fuerzas básicas de Cruz Azul, donde nos llamaron a varios amigos del Granjas México. Me habló don Asís Abrán y don David, su hermano, que querían tener progreseños dentro de la línea de fútbol profesional aquí, porque mis dos hermanitos estaban contratados con los Leones. Entonces, decidí venir y vine a jugar esa temporada, la 82-83. Quedamos de superlíderes, fuimos nosotros los que tuvimos más puntaje, nos fue muy bien. El equipo era un gran equipo, tenía una conjugación de jugadores foráneos, de jugadores de aquí de Yucatán, y vine como refuerzo, y además por es eso que deja el jugar contra tus hermanitos, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las explicaciones. Cuando hay alguna discusión de algún otro tipo de cosas, yo inmediatamente acudo a eso. Acudo a cuando juegas, estás en una cancha, quieres ganar, esté quien esté enfrente, obviamente con los cuidados de no lastimar a los contrarios, sea quien sea. Pero cuando se trata de tus hermanitos, entonces tratas de jugar mejor, más lealmente, pero tratas de ganarles. Pero ahí acaba, una vez que termina el partido, ahí acaba. Y otra vez vuelve la camaradería y la amistad, todo eso dentro de la casa, ¿no? Que es tu casa en Progreso. Gracias. Alfonso, ¿y cómo era ese nacimiento del fútbol profesional en Yucatán en esa segunda temporada, insisto, con Tiburones en Progreso 1982-1983? ¿Sí había un pago? Porque empíricamente se estaba empezando ese formato de no jugar por el amor a la camiseta. Tú antes, al igual que tus hermanos, bien nos decías, en la primera fuerza estatal, finales de los 70 hasta 1980, con Tiburones de Progreso, y en esa época recuerdo que de los equipos más ganadores era Tiburones de Progreso, la Escuela Modelo, el CUM, el Centro Universitario Montejo, los que llegaban a las finales, grandes partidos en el Estadio Salvador Alvarado en el 20 de noviembre. Pero vamos, ese brinco al fútbol profesional en Yucatán, que apenas se estaban haciendo, se les apoyaba, se les daba un apoyo económico. ¿Cómo era el fútbol de pago? Nos contrataban. En el caso mío, a mí me pagaron
a pesar de que estaba iniciando el fútbol profesional, los directivos eran muy profesionales en ese sentido. ¿A qué me refiero? A que nos daban una dieta deportiva, o sea, nos pagaban. A mí me contrataron como refuerzo, entonces yo venía con el mismo sueldo, llamémoslo así, de los foráneos. Correcto. Todos percibían. Entiendo que había algunos, llamémoslo así, novatos que tenían solo un apoyo, de gasolina o algo así, pero la mayoría del grupo teníamos sueldo, sí teníamos un sueldo. Y la respuesta de la gente, vamos, ese equipo lo dirigía Raúl Comas Bolio. Recordamos que Raúl, bueno, pues siempre estuvo con los Tiburones de Progreso, después Zapateros de Ticul. Allá también estaba Alonso Diego Molina. Alonso, tremendo jugador. Teníamos un gran equipo de todas las líneas. Algunos de ellos como Cucho, como lo recuerdo, ya se nos adelantó, Raimundo. Yo ya no tuve la fortuna de jugar, nada más pisé un poquito la cancha con Carlos García, con Charlie García, porque él venía del primer equipo y en el segundo año ya no estuvo con nosotros. Pero teníamos un gran equipo desde todas las líneas, desde la portería hasta la delantera. Ese fue el motivo de que quedamos, de superlíderes de aquel torneo. Y pues nos fue excelentemente bien. Ya en la etapa final tuvimos un tropiezo. Las Chuapas era un lugar difícil, Rojos de las Chuapas. Difícil, pero no solo en cuestión del equipo. Aquí les ganamos y ahí nos ganaron. Pero más era la cuestión de la gente muy brava, la gente se metían a la cancha, en las gradas nos tiraban piedras desde el techo, ¿no? Era terrible las plazas. Una guerra deportiva tremenda. Equipos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo, estaba el Nanchital, recuerdo. Nanchital, Soconusco. Es correcto. Había muchísimos equipos. Y el nivel de los jugadores, yo te digo, yo venía a jugar de México y venía de probar suerte con el Cruz Azul y me sorprendió venir y ver el nivel del fútbol del sureste. Yo considero que en el profesionalismo, más bien ahorita el fútbol actual como el anterior, el problema principal de no estar, según mi juicio, en primera división es, en primer lugar, la economía. Sí, claro. Y en segundo lugar, la lejanía. Estamos lejos del centro de la República y eso impide que muchos de los jugadores, porque en aquel entonces te podría yo mencionar, no sé, empezando por mi hermanito Cuauhtémoc, Rommel Uribe, mi hermanito Gasparín, el Tilo Palma, pues Pepe Casellas, Alonso Diego, Andrés Ojeda. Había una serie de jugadores que fácilmente estaban en primera división. Totalmente de acuerdo. Hace pocas semanas tuvimos al buen Andrés Ojeda, que también estuvo pues con Tiburones de Progreso. Y ya para concluir este primer bloque, 1982-83 con los Tiburones, 83-84, Tiburones se va a la Perla del Sur, se va con Zapateros de Ticul en el Manuel Pelele Cuello, siempre dirigidos por Raúl Comas Bolio. Y 1984-85, Alfonso Domínguez Riverol es llamado con los Leones del IMSS, que en ese entonces eran dirigidos por don Carlos Iturralde Rivero, así que estuvo con los tres equipos de la tercera división en esa primera época del fútbol profesional en Yucatán. Alfonso, vamos a ir a una pausa y al regresar seguimos esta plática, esta sabrosa charla de fútbol. Ahora tocando el turno de platicarnos tu experiencias como técnico, porque no solamente eres profesor en educación física, eres director técnico profesional de fútbol. Con esto regresamos, no se vaya. Esta noche estás en el juego. Continuamos este miércoles aquí en el juego, hablando de fútbol con Alfonso Domínguez Riverol. Precisamente, pues uno de los pioneros del balompié yucateco en esa década de los 80s, cuando llegó la tercera división al estado, jugando primero con Tiburones, más tarde con Zapateros de Ticul y concluyendo con los Leones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ese equipo que, bueno, pues jugaba en el estadio Salvador Alvarado.
Vamos a hablar ahora también de tus conocimientos, de tu trabajo como director técnico. Decíamos antes de irnos a la pausa, Alfonso, además de profesor de educación física, eres director técnico profesional de fútbol. Tu primer equipo fue con Mayas de Motul, pero también estuviste con los Aguiluchos de Yucatán, ese equipo del Grupo Yucatán encabezado por Jorge Aguilar, Mario y Alfredo. Vamos por partes. Tus experiencias entrenando, dirigiendo fútbol profesional en Yucatán. Para empezar, pues tengo el título de profesor de educación física. Estudié en una escuela en México que se llama la ENEF, la Escuela Nacional de Educación Física. Después ahí transité en el fútbol profesional y en ese tránsito un entrenador de fútbol, amigo mío del Granjas México, estaba dirigiendo a los Aguiluchos. Por algunas razones tuvo que salir del equipo y me contrataron para dirigir la segunda parte de la temporada de fútbol en Segunda B, me parece que era, en Segunda B. Ahí también contrataron como mi asesor a un español que no recuerdo su nombre, pero dirigí esa parte. Y posteriormente dirigí fútbol amateur nuevamente y ganamos ese campeonato que tuve la fortuna de dirigir junto con un gran equipo de amigos progreseños. Fíjate que en esa temporada mucha gente de repente cuando habla de la división de plata, la división de ascenso, que en ese entonces había para Yucatán, pues piensan que el nacimiento es en el 88-89 con el Pichojos Pérez y la primera época de Venados de Yucatán jugando ante Potros Neza en la final de ascenso y que en 3 partidos, el último en el Jalisco, Potros Neza derrotó a Venados de Yucatán. Pero el antecedente es que el primer equipo en la segunda división fue Aguiluchos de Yucatán. Fue en el año 1984 cuando se compró al Veracruz y jugaron en el Parque Cartaclara. Y ahí está, precisamente Alfonso, pues fue uno de los técnicos en esa campaña que pues fue costosa, se estaba subiendo de categoría, se descendió a la segunda división B, pero pues la primera semilla la que cuesta, y ahí estuvieron los hermanos Aguilar con los Aguiluchos de Yucatán en la campaña 1984-85, pioneros de la segunda división en el estado. Pero también nos platicabas, estuviste con Mayas de Motul. Estuve con Mayas de Motul una temporada, fue la temporada que solo permaneció ese equipo. Ahí estuvimos arriba de la media tabla. Pues la dificultad eran muchísimos equipos. En aquel entonces había que viajar mucho, Tonalá, Soconusco, Cozumel, Coatzacoalcos. ¿Y esos viajes se hacían en carretera? Se hacían en carretera y bueno, viajar a Chiapas en carretera con lluvia, terrible. Y entonces había que prepararse muy bien. Nosotros, pues, y eran viajes muy largos. Entonces, la dificultad de eso es lo que hace, creo que los equipos de Yucatán les cuesta un poco más de trabajo llegar a los primeros lugares, ¿no? Aunque creo que ahorita los Venados están haciendo un papel extraordinario y pues también reconozco y pues sé que ahorita el foco del fútbol nacional está acá en Yucatán. Eso gracias a los jugadores que tenemos ahí en Yucatán, en primer lugar a Henry, ¿no? Que la bandera. Es el abanderado, y eso nos da foco y nos da oportunidad de asomar un poco más la cabeza como yucatecos, que la podemos asomar bien. Tú comentaste algo totalmente convencido. Comentaste algo cierto. Tu época era más costoso lograr llegar precisamente, no digamos a una primera, a una segunda. El caso con Cuautla, de tu hermano, el caso de Alonso Diego, que también, bueno, pues estuvo ahí participando, llegando a segunda división, y el caso de esa generación de Pepe Casellas, ¿no? Cuautla, y después con el equipo del Atlante, después de muchos años que no subía un yucateco, esa lista que inició don Carlos Iturralde, que le siguió el Yuca Peniche, que le siguió Manuel Pelele Cuello. Bueno, finalmente allá a principios de los 80, otro yucateco salido de la escuela modelo a nivel amateur y de los Leones del IMSS en esa época de los 80, llegó a la primera división. Pero vamos, tú eres de una familia futbolera, no solamente tus hermanos Cuauhtémoc, Gaspar, que jugaron en esa época dorada del balompié en la tercera división yucateco. Tienes un hijo que está hoy en día, el mismo nombre, Alfonso Domínguez, con
la organización de Venados FC Yucatán en la tercera división con los Tiburones de Progreso que juegan en el 20 de noviembre. Sí, ahí está haciendo sus pininos. Tengo dos hijos en la edad, ¿no? Uno que ahorita tiene una lesión de menisco, que también juega, pues no porque sean mis hijos, pero juegan muy bien. Tienen sangre futbolera que la heredamos pues de la familia. Y pues están haciendo sus pininos los dos y pues espero que pronto que maduren un poco más lo que hace falta para el profesionalismo, ¿no? Que creo que lo están trabajando por fuera, llamémoslo así, ¿no? O sea, porque una cosa es el entrenamiento, una cosa es lo que haces ahí y otra cosa es lo que te impulsa a hacerlo fuera de la cancha. Que eso es lo que le deja a mis hijos la familia, el ver a sus hermanos, a sus tíos, porque pues afortunadamente después de tantos años, gracias a Dios la gente nos reconoce y eso es súper agradable, es agradable. Ese punto que comentas, ir a Progreso y hablar de fútbol, hay que hablar de los hermanos Domínguez Riverol, de Porfirio Trejo, de Blanco Pajón, vamos, gente vinculada de toda la vida y que jugó y puso en alto el nombre de Progreso a nivel amateur en primera fuerza y por supuesto también en la tercera división, el balompié profesional. Alfonso, vamos a ir a una pausa y al regresar ya en la recta final estaremos hablando del libro El aprendiz de fútbol, que a finales de este mes de febrero lo vas a estar presentando y nos vas a dar una primicia de qué trata, a quién va dirigido y bueno, dónde se va a poder conseguir este interesante libro, que es una aportación de tu trayectoria y de tus experiencias. Vamos a la pausa, seguimos, estás en el juego. Recta final de esta emisión de En el Juego, hablando con Alfonso Domínguez Riverol. Hoy en la charla de fútbol de la historia del balompié en Yucatán, pero también la oportunidad pues de la presentación. Nos estamos anticipando, oficialmente va a ser una ceremonia a finales de este mes. El aprendiz de fútbol, aquí presentamos el libro y digo rápidamente los temas fundamentales de este libro. La historia del fútbol, las tácticas mundialistas, qué es un equipo, cómo se diseña una estrategia, comunicar para ganar, cómo se dirige un partido, cómo ser un buen entrenador, qué es un código de juego, así como también cuáles son las reglas del fútbol, qué ejercicios se deben realizar para desarrollar los fundamentos físico-técnicos de un futbolista. El aprendiz de fútbol de 0 a 100, presentado por Alfonso Domínguez Riverol. Pues, Poncho, háblanos. Este libro no es que la semana pasada te hayas sentado a escribirlo. Me decías, es un proyecto de vida, de muchas pues experiencias y que quieres dar un aporte de lo que tú has vivido y que seguramente a quien lo lea le va a servir en su vida deportiva, practicando este bello deporte como es el fútbol, el balompié. Para empezar, yo pienso que el fútbol nos da mucho como personas y no solo nos prepara como deportistas, sino que nos forma como ciudadanos, para empezar. Luego, en mis inicios como entrenador, pensé en la dificultad, a pesar de ser profesor de educación física, de jugar profesional y de estar toda mi vida dentro del fútbol, se me dificultaba mucho el pararme con un equipo y decir qué hacer. Entonces tuve la idea de primero crear un código de juego basado en mis experiencias, pero sentí que ese código de juego no era suficiente para que alguien pudiera tener una base. Entonces empecé a construir el código de juego y lo empecé llamémoslo así, a nutrir con algunos otros temas. Y jugué un poco ahí, son 11 temas porque quise que sean 11 temas para hacer algo similar a un cuadro de fútbol. Entonces comienzo desde el principio, desde la historia del fútbol, doy ahí un resumen, luego fortalezco ese resumen con la historia de los mundiales. Después de eso paso a explicar qué es un equipo, cómo se conforma. Y luego, si tienes el equipo, necesitas una estrategia. Entonces le pongo ahí la estrategia. Me baso en el libro del arte de la guerra, que es un libro muy famoso de Sun Tzu. Luego, si ya tienes eso, ¿cómo lo comunicas? Entonces entro un poco a algunos libros de programación neurolingüística para poder saber
cómo es la naturaleza humana y cómo hay que explicarle a las personas para que nos podamos entender mejor. Después de esto paso a algo muy importante: cómo debe ser un entrenador, cuáles son sus características, qué debe de saber el entrenador para no herir a veces a los muchachos, porque tristemente a veces unos magníficos estrategas confunden lo que es la exigencia con la ofensa, y eso pues no debe de ser. Te digo, nosotros somos formadores de futuros ciudadanos, ¿no? Un paréntesis, siempre he tenido la duda, sobre todo a nivel amateur, ¿hasta dónde el grito del entrenador debe de llevar para ubicar al jugador, al chamaco, no sé, de 6, 8, 10, 12, 14 años? Dicen por allá, es que si no le das el grito, acompañado a veces, lo que tú dices, de una ofensa, no reacciona. Tienes que acaparar su atención. Desde tu forma de ver, con la experiencia, ¿qué es válido y qué es ofensa? Número uno, y me meto un poquito al tema. Número uno es que los papás, te digo, yo tengo hijos y me jacto de conocer fútbol, ¿no? Pero cuando mis hijos están jugando, yo respeto lo que el entrenador diga. Por principio de cuentas. En principio. En segundo lugar, el entrenador sí puede gritarle con energía, con fuerza, sin ofenderlo. Pero antes de hacer eso, tiene que decirles: oye, esto va a pasar, y si te atoras, tú nada más tienes que escuchar dos voces dentro de la cancha. Cuando el balón lo tienen los compañeros, el otro equipo, escuchas al de atrás y la voz del entrenador. No puedes escuchar más nada. Entonces el entrenador tiene que saber cómo gritarle. Ahí es en donde hablo un poquito de cómo debe de ser el grito, ¿sí? Ese es en cuanto al entrenador. Pero también hablo del código, cómo se conforma un código, cómo se forma el bloque, cómo se debe obedecer al de atrás, cómo se recorren las líneas, cuándo deben de atacar los laterales, cuándo los centrales se pueden ir al ataque, cuándo puedes hacer un cambio de juego, el hambre de fútbol. Todo eso lo tiene este código, que es mi opinión. Y también doy una opinión de cómo debe de dirigir un entrenador. Por eso de que cuando termina el primer tiempo, se te amontonan. Entonces tú como entrenador tienes que decir: denme oportunidad a mí. Y diriges tú solo con los jugadores. Esa es parte de... Hablo un poco de las reglas, porque el entrenador que no conoce las reglas, pues está cometiendo el gravísimo error de no poderle decir al discípulo qué es lo que tiene que hacer. Eso. Y también doy ahí mi opinión en cómo debe de ser la preparación física y cómo se debe de hacer una preparación también de fundamentos. Es así más o menos está el contexto del libro, que creo muy que interesante. Es una base. No pretendo ser escritor, ni mucho menos, sino que lo que quiero es devolverle al fútbol algo de lo mucho que el fútbol me ha dado a mí. Y creo que esto le va a servir a entrenadores amateurs y a algunos entrenadores que sepan de fútbol. El que sepa de fútbol también es, como te decía, es parte de que esto se puede hacer. Y si hubiera algún tipo de foro, algún tipo de cosas que pudieran, cualquier persona que haya vivido del fútbol puede hacer algo semejante para que Yucatán florezca todavía más, reconociendo que ahorita tenemos grandes jugadores, nuestra insignia que es Henry, ¿no? Entonces podemos tener todo eso, nosotros podemos hacer eso y podemos hacer mucho más. Esa es la idea del libro. Pues esta es la edición. Antes de que el tiempo nos gane, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo conseguir este libro? Me decías, no va a salir a la venta, pero ¿cómo el que realmente está interesado, que se acerca a ti? Primero voy a hacer una presentación de donde van a estar, es una invitación abierta. No tengo todavía el lugar ni la fecha, la daré a conocer próximamente. Te voy a pedir el favor de que aquí mismo la reproduzcamos. Claro que sí. Y estoy en tratos con la FEYAC para ver de qué manera lo vamos distribuyendo en todo el estado. En todo el estado, para los que quieran, para el que crea que les sirva. Es de distribución gratuita. Perfecto, pues Alfonso, algo más que nos quieras decir. Digo, tu vida ligada pues a la unión familiar por principio de cuentas, pero también al puerto y al fútbol. Concluimos con
Pues muchas gracias por la invitación. Agradezco de verdad de antemano a ti, que también eres pionero de esto. Más difícil, por como te comentaba, no es la cuestión de ahorita, pues hay redes, hay maneras más fácil de comunicarnos, pero ustedes son pioneros de eso, yo lo agradezco mucho y te agradezco que hayamos compartido también esta entrevista. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros aquí en Tele Yucatán. Alfonso, muchas gracias y estaremos pendientes en la presentación oficial de este libro, El aprendiz de fútbol. Estamos llegando a la parte final. A nombre de todo el equipo, Demis Chan en la producción, por supuesto Sergio Chan en la cámara mágica, Antonio Lizama que está detrás de cámaras, soy Mario Peniche Gorosica y les recuerdo, todos los miércoles 10:30 de la noche aquí estaremos reunidos en El Juego para hablar del deporte yucateco. Excelente noche, nos vemos la próxima semana.